Buenas tardes. Vamos a empezar ya la última charla de este track. Luego queda la charla de cierre en el auditorio, si queréis quedaros más tiempo. Muchas gracias por venir. Nuestro ponente es Francisco Javier y nos va a hablar de Sueñan los androides con obras de Banksy. Quería recordar que si necesitáis salir es por esa puerta. Y me gustaría pedir que al final de la charla, durante las preguntas, no salgáis porque, como veis, la puerta está muy cerca del ponente y molesta bastante. Y muchas gracias de nuevo por venir. Bueno, pues se me oye, ¿no? Bueno. Hola a todos. Pero primero de todo, muchas gracias por estar aquí en esta charla hoy, un viernes, por la tarde. Gracias, de verdad. En esta charla que se titula como Sueñan los androides con obras de Banksy, donde vamos a ver cosas muy geniales de inteligencia artificial, arte y creatividad. Pero antes de nada me voy a presentar. ¿Quién soy yo? Soy Francisco Javier Ordóñez, llevo en esto de la inteligencia artificial y el machine learning más de 12 años. Y bueno, yo quería agradecer a la organización por invitarme hoy a estar aquí en el TechFest, porque tengo una relación muy personal con esta universidad, ya que yo aquí hice mi carrera, la ingeniería técnica, la superior, el máster y el doctorado. Entonces, conozco mucha gente de esta universidad. Y bueno, después de terminar el doctorado tuve la oportunidad de trabajar por Europa en diferentes empresas, investigando en diferentes instituciones, etcétera, etcétera. Y a día de hoy soy Lead Data Scientist en StyleSage, que es una empresa donde aplicamos todo esto que es de lo que voy a hablar, de redes de neuronas y demás, al mundo de la moda. Ahí os dejo también mi handle de Twitter y mi correo por si me queréis mandar dudas o sugerencias o lo que queráis. Entonces, vamos a empezar por el principio. Upa. ¿Quién conoce este cuadro? Levantad la mano. Muy poquitos. Pues se ha hecho bastante popular recientemente, en los últimos meses. Porque, ¿cuál es este cuadro? Bueno, este cuadro se titula El retrato de Edmond de Bellamy. Es un cuadro que es tinta sobre lienzo, de esas dimensiones, y pertenece a una colección más grande que se conoce como la familia de Bellamy. Y este cuadro, bueno, según un marchante de arte, está pintado al estilo de los antiguos maestros, con semejanzas de Rembrandt y también con semejanzas de las apropiaciones históricas de Glenn Brown. Yo no sé lo que significa porque no sé de arte, pero este es un marchante de arte, quien lo dijo, de la Casa Christie's de Nueva York, porque es donde se subastó el pasado octubre por más de $430.000. ¿Y qué tiene de especial este cuadro? ¿Por qué lo traigo aquí nada más empezar? Pues por su firma. Este cuadro, la firma, es parte del algoritmo de inteligencia artificial que lo pintó. Y digo que lo pintó y no que lo imprimió ni que lo copió, porque lo pintó. Es decir, esta composición, con sus colores, con sus trazos, etcétera, etcétera, nunca ha existido en la mente de ningún humano. Esta composición se conceptualizó y se generó dentro del algoritmo de una máquina, ¿vale? Entonces, sobre eso va esta charla, sobre la creatividad y la inteligencia artificial. Entonces, yo aquí no vengo a hablar de la creatividad desde un punto de vista cognitivo o filosófico. De hecho, hay una definición de creatividad que a mí me gusta mucho, que es esa de Margaret Bowden, que dice que la creatividad es todo aquello que genera objetos o ideas que son valiosas, nuevas y útiles. Entonces, yo me voy a adherir a esta definición de creatividad para contaros cómo la inteligencia artificial puede hacer obras que sean nuevas, útiles y novedosas, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a ver en esta charla? Pues os voy a contar un poco cuál es la parte algorítmica o computacional que se está utilizando a día de hoy en esta nueva área que se llama la creatividad artificial o inteligencia artificial en la creatividad, que no es un área nueva, pero ahora mismo está creciendo muchísimo. También vamos a ver cómo esto se puede aplicar al mundo del arte, ¿vale? Y quién lo está aplicando, porque ya hay artistas de la inteligencia artificial, hay gente que está creando cuadros y que de hecho está vendiendo cuadros de este estilo. Y luego, para terminar, vamos a intentar ver qué tenemos a día de hoy, qué herramientas hay, por si lo queremos hacer nosotros, si os pica la curiosidad, qué cosas tenemos a nuestra disposición. Entonces, mi idea de aquí no es entrar al detalle a nivel algorítmico o a nivel de código de cómo esto se implementa, sino simplemente, si os interesa o llama la atención, que picar un poco el gusanillo y ver qué podéis hacer vosotros mismos, si quisierais ahora dedicaros a ser artistas de la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por la parte de los algoritmos, y como vamos a hablar de cosas computacionales y algorítmicas, voy a poner las transparencias negras, que son como más computacionales y algorítmicas. Entonces, la base de esto es otra serie, es una familia de algoritmos que tampoco son nuevos, pero también están en auge, que son las redes de neuronas. Seguramente muchos de vosotros sabéis lo que son. Voy a hacer una introducción muy breve de las redes de neuronas. ¿Qué es una red de neuronas?
Es una función muy grande, muy gorda, pero es una función al fin y al cabo, que recibe una entrada y ofrece una salida. ¿Qué caracteriza a las redes de neuronas? Pues que están inspiradas en el diseño que nosotros tenemos de nuestro cerebro, donde en vez de neuronas físicas tenemos funciones no lineales que las simulan. Y al igual que en el cerebro, estas funciones no lineales, que nosotros también las llamamos neuronas, están interconectadas. Solo que en vez de la organización que existe en el cerebro, aquí están interconectadas en capas de una forma jerárquica. ¿Y cómo transmite la información una red de neuronas? Pues de forma secuencial. La red de neuronas recibe una entrada, cada una de estas funciones lineales la procesa de alguna forma y la transforma. Y al final lo que tenemos es una representación transformada de aquello que le hemos dado de entrada a la red de neuronas. ¿Y qué puede ser una entrada para una red de neuronas? Pues cualquier cosa que se puede representar mediante números, ya sea audio, texto, una imagen, un vídeo, etc. ¿Vale? Como he dicho, lo que contiene cada una de estas neuronas es una función no lineal. Y la función no lineal está relacionada con el tipo de transformación que aplica la neurona. Y los parámetros de estas funciones no lineales lo podemos entender como la memoria de la red neuronal o lo que conoce del mundo, o en este caso lo que conoce de su dominio. Entonces, para ver Para ejemplificar esto de una forma más sencilla, vamos a ver un caso concreto de aplicación de redes de neuronas, en este caso a un conjunto de datos que es muy conocido, que es el caso del MNIST. Es muy conocido y además es muy fácil encontrar GIFs en Internet, y pues lo he elegido yo. Y entonces el problema es, dado una serie de dígitos manuscritos, el dibujo de un dígito, ¿cuál es ese dígito que está ahí representado? ¿Vale? Entonces, ¿qué tiene que hacer la red de neuronas? Tiene que coger el número, que el número, básicamente la imagen es un conjunto de píxeles. Un conjunto de píxeles son un conjunto de números que es una matriz. La entrada de la red de neuronas es una matriz de números. Y lo que tiene que decir es cuál es el número que está ahí dentro. Tiene que hacer algún tipo de computación para sacar qué número es el que está representando esa imagen. ¿Cómo lo hace? Pues cogiendo el número, se lo mete esa matriz de entrada a la capa de entrada de las neuronas, capa a capa se irá procesando esa información de la forma que las neuronas indiquen y al final lo que obtendremos es, sobre una distribución de probabilidad de 0 a 9, que son los posibles números que tiene aquí, las posibles etiquetas, nos dirá cuál es la más probable. Y esto tiene que funcionar independientemente de la entrada que nosotros le demos. Si le damos un 7, nos tiene que decir que es un 7. Si le damos un 2, pasará el mismo proceso. Le meterá los números, se procesarán capa a capa y obtendremos como salida que lo más probable es que esto sea un 2. ¿Y qué necesita una red de neuronas para llegar a aprender esto? Pues datos etiquetados. En este caso necesitamos asociar una etiqueta a cada imagen para que de esta forma, cuando la red de neuronas nos genere una etiqueta de predicción, lo que ella prediga que es, pueda comparar con la etiqueta real y ver si se ha equivocado. Y si se ha equivocado, autocorregirse. ¿Y cuántos datos necesita una red de neuronas para poder llegar a aprender una tarea como esta? Pues muchos. Cuanto más, mejor. ¿Vale? Necesitamos muchos datos y cuanto más datos le demos, mejor lo hará. Entonces, la siguiente pregunta es, vale, ¿y qué aprende una red de neuronas si nosotros le damos datos de este tipo? Pues aquí tenemos el ejemplo de una red de neuronas convolucional, donde cada una de las capas aplica una operación convolucional. Le damos de entrada uno de estos dígitos, el 8, manuscrito. La primera capa lo que hace es que busca patrones. Lo que hacen las neuronas, cada una de ellas busca una serie de patrones que tiene almacenados en un filtro. Y estos patrones lo podemos ver como su foco de atención. Por ejemplo, aquí en las primeras capas tenemos una neurona que está buscando líneas horizontales, otra que está buscando líneas verticales. Ahí es donde se focaliza la atención. Esta información, una vez la ha procesado, se lo pasa a la capa subsiguiente, de tal forma que la capa subsiguiente es capaz de buscar patrones o focalizar su atención en entidades más abstractas. Esto, de forma práctica, lo que hace es que va comprimiendo la información que nosotros le metemos, hasta que es capaz de meterla en un vector que representa lo mismo que el dígito que nosotros le hemos dado. Y lo lleva a comprimirlo hasta un vector que está representando las etiquetas que nosotros queremos sacar. Ahí está, del 0 al 9, y tiene el 8 indicado porque lo que le hemos metido es un 8. ¿Vale? Esto es un tipo de red de neuronas que se conoce como red neuronal discriminativa, porque lo que hace es discriminar o seleccionar, dado un número, a cuál pertenece con mayor probabilidad. Es una probabilidad condicional. ¿Vale? Pero aparte de esa red de neuronas, nosotros vamos a utilizar una segunda red de neuronas, que son las redes neuronales generativas. ¿En qué se diferencia de las anteriores? Pues la diferencia principal es que la entrada y la salida tienen la misma dimensión. Si nosotros le metemos una imagen, lo que obtenemos de salida es otra imagen. Pero claro, aquí la idea es tener una imagen que represente algo. Si nosotros aquí vemos lo que nos acaba de generar esta red de neuronas, que es un 8, nosotros como humanos ya vemos un 8 pintado. Es fácil decir, vale, eso es un 8, es una buena imagen del dominio. Pero la red de neuronas no sabe qué ha generado. Y eso es una complicación de este tipo de redes de neuronas. Porque si ya hablamos de una red discriminativa como la de arriba, cuando haga una predicción puede ir a la etiqueta y decir si el 8 bien o mal.
pero cuando vamos una como la de abajo, genera una predicción, no sabemos cómo la ha hecho. Entonces, para poder llegar a generar imágenes correctas en el dominio, o imágenes válidas, o imágenes de números, existe el siguiente método. Cogemos una red generativa, donde ha dado una imagen, que puede ser ruido, nos genera una imagen. Cogemos una red discriminativa, entrenada en el mismo dominio, donde dado un conjunto de imágenes, aprende a generar etiquetas. Al hacer esto, aprende qué patrones o características definen esas imágenes. Y las conectamos, en lo que se conoce como una red generativa antagónica. En inglés, GAN, por sus siglas. Y de hecho es así como lo veréis en Internet, como GANs. Al estar conectadas, cambiamos la clasificación de la red neuronal discriminativa, para que en vez de predecir etiquetas, diga si lo que le ha metido es un número o no es un número, tan sencillo como eso. Lo que pasa es que esa salida se le conecta a la generativa. De esa forma, la señal supervisora de la generativa es si ha conseguido engañar o no a la discriminativa. Entonces, la red generativa no aprende a clasificar, aprende a engañar a la otra. Es una especie de juego del gato y el ratón, ¿vale? Por eso se llaman antagónicas. Si vamos a lo que es capaz de pintar una red generativa de este tipo, a priori, cuando comienza el juego, digamos, no conoce nada del dominio, solo es capaz de generar ruido. Pero a medida que le va metiendo imágenes a la discriminativa y la discriminativa va clasificándolas, aprende qué trazos o qué patrones o qué dibujos entran dentro del dominio de la otra y aprende a engañar a la otra. Entonces aprende a generar números, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, este problema que os he comentado, el del MNIS, es un problema muy pequeñito, es un problema de juguete, digamos, porque son 28 por 28 píxeles, es muy sencillo, ¿vale? Pero ¿qué pasa si vamos a un problema más complicado, como el de las caras humanas? Estas imágenes vienen de un dataset que se llama CELEB-A, que son imágenes, que son fotografías de caras de famosos. Y se puede hacer lo mismo que en el caso anterior. Si nosotros cogemos estas fotografías y con estas fotografías entrenamos una red discriminativa con muchas imágenes, muchas imágenes, pues podemos entrenar una red discriminativa en ese sentido, ¿vale? ¿Qué aprenderá la red discriminativa? Pues dónde tiene que focalizar su atención para entender qué es una cara. Entonces aprende cosas como dónde están los ojos, qué relación tienen las orejas con los ojos, dónde está la nariz, dónde está la boca, qué proporción tiene la cara. Eso es lo que aprende la red discriminativa. Si queremos entrenar una red generativa contra esta discriminativa, pasa como en el caso de los números. Al principio no es capaz de generar ni pintar nada, solamente ruido. Pero si empieza a meterle imágenes a la discriminativa y la discriminativa empieza a clasificar como cierto o falso, es capaz de empezar a generar imágenes que son válidas. ¿Vale? Entonces, este es el funcionamiento básico. De hecho, si vais, hay una web que se llama This Person Does Not Exist, que lo que tiene detrás es una de estas redes generativas entrenadas en caras. Y si os metéis, cada vez que os metéis y hacéis un refresh de la web, os genera una cara nueva. Yo, de hecho, esta me la genera aleatoriamente. Y las imágenes que genera realmente son fotorrealistas. Engañan a los humanos la mayor parte de las veces, ¿vale? Si os metéis y le dais ahora no, durante la charla no, pero si os metéis y empezáis a darle F5, va generando caras nuevas. ¿Qué más se puede hacer con esto? Pues hay una cosa muy curiosa, que es qué pasa si tú combinas una red discriminativa de un dominio con una red generativa de otro dominio. Es decir, si nosotros, para el tema de las caras, utilizamos una red discriminativa con las caras que están en la fila superior, ¿vale? Son de 4 personas. Y para la red generativa la entrenamos con los rasgos de la cara que tenemos abajo a vuestra izquierda. Pues que si entrenamos de forma antagónica esto, lo que sucede es que la red aprende a pasar los rasgos de la cara de arriba a la de abajo y te genera imágenes de cómo serían las personas de la fila superior si tuvieran los rasgos de la persona que tienes en la esquina de abajo, ¿vale? Entonces se aprende automáticamente, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer con las redes neuronales generativas? Pues las podemos combinar con la extracción de expresiones que podemos extraer de, por ejemplo, un vídeo. Si cogemos las expresiones de una persona mientras hablo durante un vídeo y esto se lo metemos a una red generativa, podemos generar caras que imitan esas expresiones y que están generadas desde cero. Son caras de gente que no existe, pero que está hablando como la persona que hemos cogido referencia. Y esto es la base de algo que habéis visto todos, que son los famosos deepfakes, que están tan de moda últimamente. Se basan en esto, se basan en extraer las expresiones de una persona que está emitiendo un discurso y pasárselo a una red generativa que le pasa las facciones de una persona objetivo. Entonces tenemos a Putin, por ejemplo, haciendo las expresiones del estudiante que está simplemente hablando, haciendo gesticulaciones. Entonces, hasta aquí de la parte de algoritmos. Esta es la base algorítmica computacional. Volvemos a las transparencias en blanco. ¿Qué podemos hacer si sabemos aplicar esto al arte? Pues lo primero que se nos viene a la cabeza es, vale, si yo cojo esto
y cojo un montón de cuadros, por ejemplo, retratos del siglo XVI. Con esto me entreno mi red generativa y me cojo una red que aprende de retratos del siglo XVI y luego una red generativa equivalente. Pues si hacemos como un paseo por la memoria de la red generativa, lo que vemos es que esta red generativa ha aprendido cuáles son los trazos, los colores, la composición, la proporción que encaja dentro de los cuadros del siglo XVI. Y si ahora mismo a esta red le pedimos que nos genere instancias de lo que conoce, te generará imágenes que se asemejan mucho, si no son, o sea, a nosotros no nos llegan a engañar, pero son muy parecidas a retratos del siglo XVI. Y ya, sabiendo esto, ya sabéis de dónde viene el cuadro de Edmond de Bellamy que contaba al principio. Básicamente de una red generativa entrenada con este dataset. Podemos hacer lo mismo, por ejemplo, con paisajes. Si cogemos paisajes del siglo XVI, pasará lo mismo. Obtendremos una red generativa que aprende cuáles son los trazos, la composición, los colores o las formas que tienen los paisajes, los cuadros de paisajes del siglo XVI. Y si ahora a esta red le pedimos que nos genere imágenes de cero, nos genera cosas que para la red encajan con paisajes, cuadros de paisajes del siglo XVI. Y de hecho, si lo miráis desde una perspectiva humana, tienen sentido, se aparecen todos paisajes. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Pues la parte que he hecho con las caras de la transferencia de estilo, el transfer style, lo podemos aplicar a esto también. Podemos coger una imagen origen a la cual vamos a utilizarla para que nuestra discriminativa aprenda sus rasgos. Y vamos a coger unas cuantas imágenes destino en las cuales la generativa ha aprendido el estilo. Si combinamos la discriminativa con la generativa, lo que obtenemos como resultado es el cuadro original pintado como si se hubiera aplicado los estilos de cada uno de los estilos que hemos elegido nosotros. Y como veis, o sea, no es solamente que le aplica los colores, los trazos y las formas son consistentes con el estilo que tú has elegido. O sea, aprende cuál es el estilo pictórico de esos cuadros. De hecho, o sea, todo esto que estoy comentando de este tipo de redes aplicadas a los cuadros ha sido bautizado por François Chollet. François Chollet es uno de los padres del Deep Learning. Alguno de aquí le conoceréis, trabaja para Google ahora mismo. Es el creador de una de las librerías más famosas, se llama Keras, y también es autor de uno de los libros más famosos de Deep Learning ahora mismo. Y él, cuando empezó esto a salir, a este tipo de cuadro le llamó GANismo, porque van por las siglas de red adversaria. Y con ese nombre se ha quedado. De hecho, ahora la gente que se dedica a esto es en ganistas. O sea, ahora mismo es el nombre de la escuela, digamos. Entonces, ahora que sabemos esto y cómo se hace, os voy a comentar que hay gente que se dedica a esto. Hay artistas que se dedican a aplicar esto a su obra o a su creatividad. El primero de ellos, si ahora mismo entráis en Google y buscáis por este tipo de tecnología, estoy casi seguro que el primero que os va a salir es Robbie Barrett. Robbie Barrett es un chaval, porque es un chaval, es ofensivamente joven, tiene 19 años, da mucha rabia, pero él hace un par de años empezó a hacer este tipo de cosas, se hizo famoso cuando estaba en el instituto. De hecho, antes de que saliera del instituto ya Nvidia, la empresa de las tarjetas gráficas, le hizo una oferta, está trabajando para Nvidia y ahora se dedica a ese tipo de cosas. Ahí os dejo sus enlaces por si queréis bichear en lo que hace. Y él se hizo famoso hace un par de años principalmente porque lo que se le ocurrió es coger imágenes de una colección de Balenciaga y entrenar una red de este tipo. Y cuando hizo este entrenamiento lo que tuvo fue una red que generaba imágenes de diseños que son consistentes con el estilo de Balenciaga. De hecho, esto tuvo bastante repercusión. Yo no entiendo tampoco de moda en ese sentido, pero según los expertos se asemejan bastante a los diseños de Balenciaga. Y de hecho, si vais a su web, tenéis varios ejemplos y todo eso sí que tienen sentido. O sea, nosotros lo vemos y vemos que no son prendas de ropa, pero tiene una composición estética que es muy coherente. De hecho, estas imágenes a mí me hacen mucha gracia porque la red se esforzó no solamente en pintar al modelo, sino en pintar al público de la pasarela de detrás. Si lo veis, está generado por la red. Así que bueno. También, aparte de esto, otra cosa que ha hecho hace además muy poquito, en colaboración con un artista clásico que se llama Roman Barrot, una colección que se llama Calaveras Infinitas. En París han hecho una exposición que salió bastante en prensa, que lo que hicieron fue generar Robbie con una generativa muchas calaveras, porque es parte de la obra del otro artista, y el otro artista las customizó o las tocó y juntos hicieron una exposición que está en París a día de hoy y lo están vendiendo y esto ya es
Está en una exposición real física, básicamente. Otro artista de esto de la inteligencia artificial, pues Sofía Crespo. Sofía Crespo también es muy joven. Ella lo que hace es tecnóloga y de hecho ha publicado en algunas de las conferencias que son más relevantes del área. Ella, por ejemplo, aplica la misma idea, pero en un dominio muy concreto que es el de las, no sé si ciencias naturales, pero sobre todo con inspiración natural. Es decir, que entrena estas redes con flores, con peces, con crustáceos, y lo que generan estas redes son imágenes que se asemejan mucho a lo que puede ser una flor o un pez, que a nosotros como humanos lo vemos y se nos parecen las formas a una flor o un pez, pero no lo son. Entonces, hay una red neuronal que está diciendo que eso es una flor o un pez, pero no lo son. Esta es una colección que se llama Neural Zoo, que está en su web, y esta es una de las artistas que están vendiendo los cuadros. Podéis entrar a su web y comprar uno de los cuadros si os apetece, y es muy interesante. Otro artista es Tom Wellington. Este hombre también es un académico, aparte de artista, de la Universidad Tom White, perdona, de la Universidad de Wellington en Nueva Zelanda. Hizo una cosa muy curiosa, porque él lo que se le ocurrió es entrenar una red generativa en arte abstracto y ponerla a funcionar contra una discriminativa que estaba entrenada en objetos cotidianos. De hecho, cogió una red que estaba entrenada en un conjunto de datos muy famoso que se llama ImageNet, que son fotografías de objetos cotidianos, ya sea un tractor, un avión o una máquina de escribir. Entonces, lo que aprendió la red es hacer arte abstracto que era capaz de engañar a la discriminativa. De hecho, la discriminativa no es capaz de clasificar esto como arte, sino como objeto. De hecho, de ahí el título. No sé si lo llegáis a ver, pero el azul se llama "Esto no es un montacargas", porque hay una red discriminativa que eso lo clasifica como un montacargas. La amarilla es "Esto no es una regla", y la rosa, "Esto no es una máquina de coser". Porque para nosotros es arte abstracto, pero hay por ahí un algoritmo de inteligencia artificial que lo está clasificando como un objeto cotidiano. Ya, la última de las artistas de esto es Anna Riddler, que ella no es tecnóloga, ella es artista, también os pongo aquí la referencia. Y ella hizo una cosa muy curiosa, porque hasta donde yo sé fue la primera que ha aplicado esto a vídeo. Lo que ella hizo fue coger un cortometraje de principios del siglo, que es La caída de la casa de Usher, que está basado en un libro de Edgar Allan Poe. Y este cortometraje, ella los fotogramas los pintó a mano. Con esos fotogramas que ella pintó, entrenó una red de este tipo y generó otro nuevo conjunto de imágenes. Con esas imágenes entrenó una segunda red y con esas imágenes entrenó una tercera red. Con el resultado de eso, eran como fotograma, volvió a componer el vídeo. De hecho, está en Vimeo. Si queréis buscarlo, está el cortometraje hecho con los fotogramas de esta mujer. Y lo que consigue es como una especie de fotografías como muy lúgubres, muy oscuras, que es lo que ella buscaba. Entonces, también es pues, muy interesante. Aparte de artistas, también existen colectivos que ya están agrupando ese tipo de gente. Uno, el más famoso, es Oppius. Oppius es un colectivo francés que se organizó por estos tres chicos de doctorado, no me acuerdo de qué universidad son, pero se hicieron famosos porque ellos fueron los que pintaron el retrato de Madame de Bellamy. Ellos fueron los que vendieron el cuadro y se embolsaron la pasta. Son esta gente. Además, se vieron involucrados en una polémica porque utilizaron código de Robbie Barat sin pedirle permiso y sin que él lo supiera. Generaron los cuadros y los vendieron. Entonces, no han llegado a nada, simplemente hubo ahí por Twitter un escarceo, pero al final reconocieron que habían utilizado código de Robbie Barat. Pero bueno, aparte de esto, también tienen varias colecciones y tienen varias acciones artísticas y demás. Aparte de colectivos, como ejemplo de institución, os he traído a la Universidad de Rutgers, que es una universidad americana, que tiene un departamento específicamente dedicado al arte y la creatividad, donde no solamente se dedican a generar arte, sino también al análisis de arte histórico mediante algoritmos de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Pero sí es cierto que son uno de los que han liberado una de esas redes creativas más famosas. Entonces, ellos tienen un montón de papers dedicados expresamente a esto. Si os interesa, podéis ir a su web y consultarlo. Y no solamente como ejemplo de qué otras cosas se pueden hacer con ese tipo de algoritmos, no solamente se aplica al arte pictórico, también hay gente que lo está aplicando a otros dominios, a otro tipo de arte, como por ejemplo Sander Dillman. Sander Dillman es un chico que trabaja para Google, para DeepMind en Londres. Se hizo famoso porque ganó una de las competiciones de Kaggle más famosas y le ficharon. Y él está muy interesado en toda la parte de creación de audio mediante inteligencia artificial. Él, de hecho, aparte de sus algoritmos, son los que están ahora mismo funcionando en nuestros Android, por cierto, pero él lo que hizo fue coger y en vez de meterle una imagen a la red de neuronas, le metió la onda de audio. Y digo la onda porque es la onda, no es ni un MIDI, ni un espectrograma, ni un pentagrama, la onda tal cual, en bruto.
y cambió las redes de neuronas para, en vez de utilizar las convolucionales, utilizar recurrentes. Que por si no lo sabéis, son redes que tienen como una memoria del pasado. No solamente procesan el ahora, sino que también recuerdan que han ido recibiendo. Entonces, con este tipo de redes recurrentes, en este paper en concreto, que salió hace poquito, con 413 horas, creo que eran, de audio de piano clásico, entrenaron una de estas redes y empezaron a generar audio directamente desde cero. Y aquí os pongo una demostración de una de estas piezas que generaron. Voy a poner un ratito. Un minuto, se hace muy largo, lo paro ya. Luego lo podéis consultar si queréis. Pero bueno, esto es audio que ha sido generado desde cero por un algoritmo de inteligencia artificial, ¿vale? Independientemente de la calidad, tiene su valor. Y otra persona que está dedicándose a este tipo de algoritmos, este tipo de arte, con otro dominio, que es el del texto, es Alison Parris. Ella lleva ya muchos años trabajando en temas de procesamiento del lenguaje natural. Es una académica de la Universidad de Nueva York y ella, además de académica, es poeta. Y lo que hace es que utiliza este tipo de tecnologías, no solamente las redes de neuronas, pero también está utilizando las redes de neuronas para generar poemas. De hecho, tiene una colección, creo que es un libro, que se llama Articulations, y ahí tenéis un poema que generó, me parece que uno de sus estudiantes, utilizando su algoritmo en español, ¿vale? Entonces, si lo leéis, es vivo para los versos que derramo, te vuelvo a decir te amo, etcétera, etcétera. Tiene cierto sentido como un poema, ¿vale? Igual, esto ha sido generado desde cero por un algoritmo que se ha entrenado con poemas, ¿vale? Entonces, por último, ¿dónde podemos ir a verlo? Galerías físicas como tal, os podéis imaginar que ahora mismo no existen. ¿Cuál es el sitio de referencia? Pues el sitio de referencia ahora mismo hay una conferencia de la inteligencia artificial que es la más importante relacionada con redes de neuronas, que se llama NeurIPS. Y en NeurIPS tienen un huequito dedicado a esto, un workshop que se da del Creativity and Design, donde todos los años los artistas pues, me mandan sus publicaciones o sus investigaciones o sus novedades, y aparte hay una galería donde ellos publican sus obras. Esta galería todos los años luego la suben a la web, y si os interesa esto y queréis ir consultando, pues podéis ir a ver las últimas tendencias o qué se está haciendo. Entonces, ahora que ya hemos visto cómo se está haciendo y quién lo está haciendo, vamos a ver qué pasa si lo intentamos hacer nosotros. ¿Qué herramientas hay para que nosotros hagamos esto? Bueno, pues tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que es relativamente simple, no es muy complicado. La mala es que no es tan simple como darle un botón. No hay una aplicación que os podáis descargar y trabajar con ello. Entonces, como yo quiero mantener esta charla en modo fácil, no quiero bucear en código ni nada, hay que meterse un poquito en código, pero lo mínimo que voy a tener que hacer. Entonces, si queremos, por ejemplo, hacer la primera parte, la parte más sencilla, que es la de transferencia de estilo. Para hacer transferencia de estilo os he dejado dos repositorios de código, ¿vale? Donde tenéis algoritmos que hacen esto, y he marcado en negrita el que he usado yo. Entonces, aquí he puesto ahí como en pequeñas instrucciones cuáles fueron los pasos que llevé yo. Entonces, aquí, para hacer esto, necesitáis al menos Python, TensorFlow y Git, lo mínimo. Os tenéis que hacer una descarga del repositorio. Y en este repositorio tendréis dos directorios que son muy importantes, que uno que es el de Styles y otro que es el de Images. En el de Images tenéis que meter la imagen que queréis transformar. Y en el de Style, pues los estilos que queréis aplicar a la imagen. Intentar que no sean estilos muy diferentes, porque si no se vuelve un poco loco la red. Pero luego tenéis un script que se llama Stylized Image y podéis probar a ver si funciona. No sé si funcionará, pero bueno, como premio de consolación os he dejado ahí una web, si no funciona, que se llama deepart.io, que hace esto automáticamente. Le subí la web, las dos imágenes y os genera la generativa. No quedan tan bien, le ponen una marca de agua, pero bueno, si queréis probar a ver cómo funciona, como plan B no está mal. Entonces, ¿qué hice yo? Como estilo me cogí la obra de un artista que a mí me gusta mucho, que es Okuda San Miguel. Okuda San Miguel es un artista urbano, que es recientemente muy famoso. De hecho, en Lavapiés tiene varios grafitis. Y de hecho, se hizo famoso porque pintó ese skatepark que hay ahí y el castillo que está en Francia. Y su obra es como muy colorida, los últimos grafitis que ha hecho, y también geométrica. Entonces me bajé imágenes de Okuda San Miguel para utilizarlo como estilo y lo apliqué a una imagen de algo que también está muy de moda, que es Rosalía. Y me quedó algo tal que así. Entonces cogí la foto de Rosalía, se la apliqué a la red
Y esa es la salida de cómo una red que ha sido entrenada en ese tipo de estilos interpreta que sería Rosalía si lo hubiera pintado Okuda San Miguel. De hecho, aquí hay dos cosas que me resultan muy curiosas. Una son los ojos, que me lo ha hecho notar una compañera, que lo pinta como lo hace Okuda, que en vez de pintarlo negro, lo pinta con estrellas. Entonces, de alguna forma, la red ha aprendido eso, ella sola. Y luego otra cosa que me resulta muy curiosa es que si fijáis, no sé si se aprecia bien, la textura de la segunda foto es como de ladrillo. O sea, no solamente intenta hacer la representación, sino que aprende que eso es un graffiti. Entonces intenta ponerle detrás una pared. Me ha hecho mucha gracia. Bueno, esta es la parte de transferencia de estilo. ¿Y qué pasa si queremos hacer una red que aprenda arte urbano desde cero? Pues también hay repositorios para ello. Entonces, igual que en el caso anterior, os he dejado dos. Esto luego lo subiré a internet, por si acaso queréis bichear. He marcado en negrita el de arriba, aunque no se ve, pero está en negrita. Pero bueno, es el de Robbie Barrat, ¿vale? El que utilizaron la gente de Obvious para hacer el retrato que luego vendieron, es ese. Como tiene 2 años, está la tecnología un poco desactualizada, pero funciona bastante bien y es muy sencillo de utilizar. Porque utiliza Lua, Torch, y hay que instalar los drivers de CUDA y QDNN. Entonces, tenéis que hacer esta instalación. El segundo paso que tengo yo es probar que os funciona QDNN. No va a funcionar. A mí no me funcionó. Luego, si queréis, os hacéis un ovillo y os echáis a llorar, que fue lo que hice yo durante una tarde entera hasta que conseguí instalarla. Es bastante complicado, pero bueno, al final, cuando lo tengáis instalado, podéis descargaros este repo. Y hay dos directorios. Hay un directorio importante, que es el de imágenes. En el de imágenes tenéis que meter el dataset de todas las imágenes que queréis utilizar como base. Y luego podéis hacer dos cosas. O entrenáis una red desde cero, donde le tenéis que indicar cuántas capas queréis en el modelo generativo y cuántas capas en el discriminativo, que no es fácil, ya os aviso, porque requiere de muchas imágenes para que converja bien. O vais a un modelo preentrenado, porque ya hay modelos que están entrenados en retratos o en paisajes, etcétera, etcétera. Entonces, si empezáis con un modelo que ya sabe algo a priori, es más fácil que converja, ¿vale? Ya en función de como vosotros queráis. Hay instrucciones en el repo de cómo hacerlo paso a paso, por eso no lo he puesto yo aquí para no repetirme. Entonces, ¿qué hice yo? Pues cogí un pequeño script, una pequeña araña de Google Images y me bajé imágenes de arte urbano. Me bajé como 1800 o 2000, luego las filtré, las limpié, me quedé con las que a mí me gustaban y me quedé con unas 1500 aproximadamente. A estas imágenes le hice a todas el espejo para aumentar los datos de forma fácil y me quedé con 3000 imágenes. 3000 y pico imágenes es el dataset que utilicé yo. Y con esto entrené una red generativa y le pedí que me generara imágenes de arte urbano. Y me generó cosas tal que así. Que si lo veis, sí que tiene pinta de graffiti. O sea, la red sí que ha aprendido un poco qué es el arte urbano, qué es el graffiti. De hecho, hay 2 o 3 cosas que a mí me resultan muy curioso, como por ejemplo, la imagen de arriba en medio, la que es como un retrato, tiene los chorreones de un spray. O sea, la red está intentando imitar los chorreones de un spray. Luego, la que está en mitad a vuestra izquierda tiene desconchones. O sea, la red lo que intenta es pintar una pared que tiene desconchones. Aprende que eso está en una pared y que las paredes suelen tener desconchones. Luego, la de abajo a la izquierda también veréis que es un graffiti que tiene pinta de graffiti, tiene los colores del graffiti, la composición del graffiti, pero no es un graffiti, porque no dice nada. Porque la red aprende los estilos, pero no aprende que tiene que leer o escribir. Entonces simplemente ha pintado algo que parece un graffiti, que a ella le parece un graffiti. De hecho, tú lo ves de lejos y te parece un graffiti, pero no dice nada. Entonces, bueno, eso fue lo que me quedó. Yo buscaba una red que me quedó un poco de barrio. Yo buscaba una red así como un poco sofisticada, tipo Bansky, me quedó una cosa así un poco de barrio, ¿no? Que parece que va a ir a Entrevías a pintar los cercanías esta noche. Pero bueno, yo la quiero igual, no pasa nada. Entonces, ya para terminar la charla, simplemente hablar de las objeciones típicas que se suelen poner cuando hablamos o intentamos mezclar creatividad e inteligencia artificial. Lo primero que nos suelen decir es que estos algoritmos no pueden ser creativos porque tiene la implementación de un humano detrás. O sea, están preprogramadas. Y bueno, esta objeción, en el caso de las redes de neuronas, pues cae un poco por su propio peso porque no tienen preprogramación. Aprenden de lo que tú le has dado, aprenden de la experiencia, aprenden de lo que han visto, que si me preguntáis no es muy diferente de la creatividad de muchos humanos. La segunda que les suelen hacer es que esto no es arte porque no tiene una intención detrás, no es intencional. Y esto es más difícil de desmontar porque puede ser cierto. A la red no le podemos preguntar por qué ha pintado lo que ha pintado. Pero claro, si me decís que todo artista tiene intencionalidad, yo os propongo el siguiente juego. Aquí, esto no lo hice yo, es una revista que le pidió a 6 artistas basado en una inspiración, que se inspiraran en un dataset y pintaran 5 obras.
5 de estas están pintadas por humanos, con intencionalidad por artistas. Una de ellas está pintada por una inteligencia artificial, sin intencionalidad, es una máquina. ¿Me podéis decir cuál de ellas es la que está pintada por la máquina? A ver, tiene un poco de truco porque ha aparecido antes la galería, que ya os estoy viendo por ahí. Efectivamente, esta es la que ha sido pintada por la inteligencia artificial. Pero si me decís, o sea, si me sabéis explicar el por qué, yo lo puedo comparar, pero bueno, o sea, lo del tema de la intencionalidad para mí queda un poco en el aire también. Entonces, relativo a qué se puede hacer con la... me salta una. ¿Qué más se puede hacer relativo a la creatividad y la red de neuronas? Y aquí os traigo un estudio que a mí me gustó mucho, me leí hace poco. Es un paper, tenéis ahí el título, de la Universidad de Rutgers, o sea, que os he presentado de Nueva York, en donde hacen una modificación de los GANs, en donde en vez de tener solamente una red discriminativa que clasifica si una imagen es fake o no fake, o real o no, le meten una segunda tarea de clasificación a la red discriminativa, que es clasificar la obra en uno de los estilos conocidos. Y lo que hacen es que se la meten estas dos informaciones a la generativa mediante dos señales diferentes, pero opuestas. De tal forma que la generativa intenta engañar a la discriminativa para que diga que aquello no es un fake, pero a la vez intenta que no sea capaz de clasificarla en ninguno de los estilos conocidos. Y con esto lo que consiguieron fue imágenes de este tipo, que a mí me parecen bastante abstractas, pero según una red discriminativa entrenada en arte, no es capaz de clasificarla como estilo abstracto. No sé muy bien por qué, pero por qué tal, ¿vale? Entonces, ya para terminar, dar un poco de contexto a todo esto, y es que este es el progreso que han tenido estas redes generativas en la generación de caras en los últimos 5 años. Si ves la foto de 2014, se ve claramente que tiene muchos fallos. La de 2015 parece que esa mujer ha pasado una noche muy mala. Pero llegamos a 2018 y ya es una fotografía que es fotorrealista. No solamente engaña a la discriminativa, sino que engaña a los humanos. Eso fue hace 5 años, que en términos tecnológicos es antes de ayer. Si ahora mismo las redes son creativas o no, lo veremos. Ahora, podemos discutirlo, pero ¿dónde estaremos dentro de 5 o 10 años? Ya veremos, ¿vale? Pero simplemente para que penséis, este es mi correo y demás por si tenéis alguna duda, si tenéis alguna pregunta. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, lo primero, enhorabuena por la charla porque me ha parecido excepcional. Gracias. Es muy poco habitual que, aparte de dar como un repositorio de artistas o obras que utilizan este tipo de tecnologías, se añada también como una reflexión que induce al pensamiento crítico sobre por qué deberíamos o no concebir esto como arte. Y creo que ahí hay como mucho potencial discursivo. Y creo que es para mí lo más valioso que me llevo. Tal vez lo que podríamos pensar en ese apartado no es tanto cuál es la intencionalidad de la máquina, sino de la persona que la está manejando. Cuando, por ejemplo, haces una serie que se llama Esto no es una máquina de coser, pues evidentemente estás haciendo referencia a, como artista, te estás posicionando utilizando una nueva herramienta como es la inteligencia artificial para añadir al discurso del arte, ya que alguien escribió antes que tú esto no es una pipa, y hablaba precisamente sobre el hecho de la imagen, de la reproducción, etc., ¿no? Entonces creo que la intencionalidad, incluso aunque no sea un motivo para decir que esto no es arte, a lo mejor se la tendríamos que preguntar a la persona que está utilizando este nuevo medio, ¿no? Porque es una herramienta también, ¿no? para los artistas. No es que en sí haya que cuestionar solamente si es arte el resultado, sino eso. Y también creo que hay mucho foco en el producto final. De hecho, cuando hablamos de arte tendemos recurrentemente a decir cuánto han costado las obras. Y eso para mí es el mercado del arte, no es el arte, ¿no? Entonces, si entendiésemos el arte como forma de hacer y no como cosa que se hace,
creo que tendríamos una nueva perspectiva de la profesión de un artista y de lo que los artistas hacen, porque no es necesariamente generar objetos que pueden o no venderse. Hay muchos artistas que no venden nada y que yo, vamos, creo que nadie pondría en cuestión que son artistas, ¿no? Y si pensamos en el arte como forma de hacer y no como cosa que se hace, encontraríamos, yo creo, nuevas perspectivas de diálogo entre la tecnología, la inteligencia artificial y la profesión creadora, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que planteas de una manera formidable todas estas cuestiones y quería aprovechar el contexto porque imagino que hay muchos estudiantes de la Universidad Carlos III entre el público. ¿Hay estudiantes? Sí, vale. Para, bueno, que sepan que la Universidad Carlos III también está intentando impulsar estos procesos de diálogo entre arte y nuevas tecnologías con un proyecto que se llama Conjuntos, que tiene convocatorias abiertas anualmente para apoyar a estudiantes de tecnología, de ingeniería, de ciencias que quieran hacer una aproximación al arte. O sea que si alguno va a recoger el hilo que os propone Francisco Javier, bajándose estos repositorios, que sepa que hay una convocatoria anual en la que nosotros ayudamos a financiar estos proyectos para que podáis comprar materiales, para ayudar con la distribución, para buscaros un profesor si queréis que eso configure vuestro trabajo fin de grado, para daros reconocimiento de créditos. O sea que es una invitación a que recojáis el testigo que os ha dejado aquí, que sepáis que la universidad pública está intentando fomentar este tipo de procesos interdisciplinares y que tenéis toda la información en la web. Siento si es un poco publicitario, pero es que has dejado un terreno muy fértil para que todos, artistas e ingenieros, pensemos en nuestra praxis y que además eso es la realidad profesional y en la universidad pública todavía estudiamos de una manera demasiado segmentada. Entonces, que sois ingenieros, pero ya habéis visto que sois también artistas. Pues eso. Buenas, yo tenía una pregunta. He visto que para hacer todo este tema se necesita hardware muy específico, hardware muy potente para llevar a cabo todo este tema de redes. Y quería preguntarte, por ejemplo, los ejemplos que tú has mostrado, ¿cómo los has hecho? ¿En qué hardware los has hecho? Vale. Sí y, bueno, necesitas para... no es absolutamente necesario, pero sí es recomendable. O sea, yo he utilizado una GPU, bueno, 2 GPUs concretamente. He utilizado una máquina que funciona sobre tarjeta gráfica, pero no te hace falta realmente. La diferencia va a ser, por ejemplo, el tema del transfer style sobre una CPU son unos 40 minutos. Sobre una GPU son 40 segundos. O sea, viene muy bien, sobre todo si quieres hacer cosas pesadas, pero no es obligatorio. En mi caso, ya te digo, yo he trabajado en una máquina que tiene de doble GPU. Gracias. Hola, muchas gracias por la charla, me ha encantado. ¿Podrías explicar la reflexión detrás del título? O sea, ¿qué clase de...? Pues me da por dar un poco de punch al título, la verdad. No, era simplemente por la cuestión de cómo interpretan las obras artísticas los algoritmos de inteligencia artificial. O sea, es un poco juego con el título de la película de Blade Runner sobre si realmente hay creatividad o no creatividad dentro de los algoritmos. Y es un poco la idea también dejarlo a vosotros, que interpretéis si hay o no creatividad. Si se puede reproducir, por ejemplo, la intención de Bansky mediante una red. A mí, ya te digo, me ha salido una que es un poco de barrio, pero yo creo que con suficientes datos y con datos suficientemente complejos sí que se podría hacer. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la charla, me ha gustado mucho. ¿Cómo coleccionarías los datos de manera fácil o...? Vale.
Pues hay varios repositorios para hacerlo. De hecho, lo pondré en las referencias, porque aquí he quitado la de referencia porque no se veía muy bien, pero la pondré en GitHub. Hay un repositorio muy conocido que se llama WikiArt, donde hay muchísimas imágenes, donde están ordenadas y donde existen bastantes scripts, donde tú le pones qué tipo de imagen o qué estilo quieres y te bajan las imágenes. Y si no, algún tipo de scrapper o web o una araña que con Google Images es muy fácil sacar imágenes. Bueno, y ahí puedes filtrar las imágenes. Claro, es la búsqueda que daría Google, la saca. Pero de todas formas, hay datasets ya preparados en ese sentido. Los que he enseñado lo de la retratos y demás, ya hay dataset para hecho. Y la web de WikiArt hay estilos específicos y cosas específicas que se puede bajar. Gracias. Según tu conocimiento, ¿sabes si hay otro tipo de redes neuronales que sirvan para producir arte? Sí, y la he quitado porque no me daba tiempo. Se llaman autoencoders. Los autoencoders lo que hacen es parte de lo del transfer style que hemos visto, está basado en autoencoders. Lo que hacen es coger una imagen, la comprimen a una representación, digamos, abstracta de lo que tú querías decir, y modificando esas abstracciones son capaces de regenerar la imagen cambiada. Eso es la base del transfer style, son los autoencoders. O sea, que siga habiendo investigación y van avanzando. Sí. Y solamente en el campo de las GANs, o sea, qué tipo de generativas, hay todo un abanico de posibilidades, de variaciones de GANs, o sea, hay muchísimas. Cada año salen unas cuantas, de hecho. Vale, muchas gracias. Nada. Lo primero, muchas gracias por la charla, porque ha estado muy bien, la verdad. Y te iba a preguntar si no sientes que, aunque esto está muy bien y vemos que están generando grandes trabajos y grandes obras, ¿no es que falta la presencia de más artistas como tal? Es decir, para generar esto, al fin y al cabo, el perfil de la gente, de la gran mayoría de la gente que está en ello, es un perfil tecnológico, pero al fin y al cabo, sobre arte, pues muchas de las personas que estamos aquí no tenemos ese conocimiento sobre arte, y quizás una buena idea para el futuro sería que personas que son artistas tengan un acceso más sencillo, más simple para generar este tipo de obras y reflexionar sobre lo que es el arte y la intensidad que pueda tener, porque al fin y al cabo, hasta ahora prácticamente lo que es el arte lo ha generado personas, pero ahora estamos en un escenario en el que el arte se está generando, bueno, se puede generar por máquinas. No sé cómo ves eso. Pues sí tienes razón, pero también ten en cuenta que el resurgimiento o este nacimiento de las GANs fue hace 2 años. Sí que es cierto lo que tú comentas, pero es que es muy joven. Y ya sí que hay instituciones que están intentando ir un poco en lo que tú dices, de intentar democratizar todo esto, como por ejemplo la propia Google. La propia Google tiene un grupo que se llama Magenta, que es un grupo que se dedica a la investigación en temas de creatividad. Y están liberando aplicaciones sobre todo aplicado a audio, pero donde tú te puedas bajar y son como herramientas que dan al artista, que son accesibles, que son fáciles de utilizar y que te dan la potencia de ese tipo de algoritmos. Todavía está bastante en pañales. Yo por eso no lo he traído aquí, porque no he podido hacer nada potable. Pero sí que hay gente con el foco ahí puesto y lo que te digo, o sea, ten en cuenta que lleva 2 años ese tipo de cosas. Gracias. Hola, buenas. Me ha gustado también mucho la charla. Que tampoco lo he entendido perfectamente, pero por lo que me ha parecido es quizás al final el resultado, una especie como de filtro de, digamos, un filtro Van Gogh, un filtro Monet. Y igual el resultado es una foto distinta, o sea, una imagen distinta, pero con ese estilo. Y no sé si, perdón, si sería capaz de crear un estilo propio la inteligencia artificial o simplemente va a crear, digamos, una especie de filtro Monet, filtro Van Gogh o... Sí, el estilo propio que te refieres entiendo que es como hacer algo totalmente nuevo. Sí. Eso es un poco donde están intentando replicar la gente, por ejemplo, del paper que os he mostrado. Están intentando hacer algo que no sea fácilmente clasificable o fácilmente diferenciable. Entonces, ahora mismo es que es un tipo de creatividad que no se está tratando. O sea, ahora mismo se está haciendo una
que es combinatoria, que es de lo que se conoce anteriormente. No tenemos un algoritmo de inteligencia artificial que sea transformacional, que esté intentando crear un área totalmente nueva. Claro. Para eso hace falta ciertos componentes ya más cognitivos, etcétera, etcétera, que todavía no se ha llegado. Pero yo estoy convencido de que se llegará. Vale, gracias. ¿Se oye? Ahora, me gustaría saber qué requeriríais los artistas digitales actuales de las instituciones culturales, de las galerías, de los que hacemos comisariado. ¿Qué estaríais necesitando de nosotros que ahora mismo, como estamos apegados al modelo anterior, no estamos sabiendo hacer? Lo primero de todo, gracias por catalogarme como artista digital. No me considero artista en absoluto. Pero yo creo que ahora mismo todavía, según he podido percibir, hay ciertas instituciones que son muy reacias a este tipo de técnicas. No sé si por una cuestión de que no se considera arte o que sí se considera arte, o una cuestión, lo que has comentado tú antes, de qué es más marketizable o qué demanda el mercado, pero sí que hay mucha oposición por parte de ciertas instituciones a este tipo de arte. Que yo me imagino que es una cuestión simplemente de tiempo, de cuando a medida que esto se vaya integrando más y más en el mundo artístico, se llegará a la normalización. Pero más allá de eso no te puedo comentar porque yo no me he visto en la situación de tener que exponer, ni creo que lo haga en corto plazo, la verdad. Por lo mismo, sí. O sea, lo que dice Almudena, que lo mismo no hace falta incorporarlo al mundo del arte tal como se concibe actualmente, ¿no? Que es independiente y es otra cosa. Pues, ella sabe más de arte que yo, desde luego. ¿Nada más? Yo no hay para más preguntas. Muchas gracias.